Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Particularmente un agradecimiento a los organizadores, a la Facultad de Veterinaria y a la Dirección General de Servicios Ganaderos. Saben que cuentan con el interés y el más activo involucramiento de INAC en toda esta situación. Ojalá que esta presentación sirva para sostener conversaciones posteriores en torno al asunto de los residuos. Bueno, sabemos que es un asunto absolutamente multifactorial, atravesado por un montón de elementos. Voy a intentar ceñirme a lo que es el funcionamiento de los mercados internacionales y cómo los residuos pueden afectar al funcionamiento de los mercados internacionales. Voy a intentar ser imparcial y decir las cosas como entendemos que son. Creo que nos hace bien a todos decirnos, digamos, las cosas sin tanta metáfora. Es posible que haya información imperfecta, no es que está todo publicado y es todo clarísimo, ni podemos prever todas las cosas que nos pueden llegar a pasar, pero bueno, compartamos información, intentamos ver qué tan lejos podemos llegar diciendo las cosas que sabemos. Como decía, un instituto de más de 50 años, con un positivo involucramiento público-privado, una relación muy transparente, creería, entre todos los involucrados. Tenemos un montón de sistemas privilegiados, todo el sistema de cajas negras que nos permite incorporar y manejar información. Tenemos también una interacción positiva con trazabilidad. Hay un balance de información positivo. Y también acompañamos a los exportadores en distintas ferias comerciales en el exterior. Entonces también conocemos indirectamente, pero con cierto nivel de detalle, la experiencia de exportar carne. Entonces con todo eso vamos a intentar hacer un poco de contexto y describir dónde estamos parados respecto a este tema. Esta es la composición de la Junta del INAC, un montón de gente, pero lo importante es que es público y privado. Tenemos representantes del Ministerio de Ganadería, también de Industria. Como les decía anteriormente, una relación privilegiada con Cancillería que no está incluida en la Junta. Y después también representantes del sector privado, tanto industria frigorífica como productores. Bien, me saqué de arriba lo más aburrido, vamos a lo fuerte. El asesino es el mayordomo. Estas son las dos conclusiones de la charla. Lo primero, el acceso a mercados es un activo. Yo quiero decir que es un activo porque es algo que genera renta, es algo que genera un retorno, entonces ahí lo podemos ver como un activo. Es un activo delicado y la caricatura es que si nosotros tenemos un incidente de acceso a mercados el lunes, no lo vamos a arreglar el martes. O sea, no es que esto es una papa y lo vamos a sacar rápido. Si tenemos un incidente sobre un activo que genera un retorno y que a todos nos sostiene de alguna manera y que a todos nos beneficia de alguna manera, es delicada la reconstrucción de ese activo. Y no se compra una farmacia y no lo pedís por pedido ya. O sea, es complicado. Es complicada la situación en la que llegamos, y esto como una cosa positiva. O sea, nosotros hemos construido una situación que es muy buena y nos ha costado a todos mucho trabajo. Erosionar esa situación tiene una consecuencia. Entonces, es un activo delicado y valioso, en primer lugar, y en segundo lugar, incidentes tienen consecuencias. No es que las cosas que nos pasan son inocuas y bueno, lo arreglamos rápido, no. Un incidente en esta materia tiene consecuencias materiales bastante claras. No nos hace bien digamos, ser metafóricos en ese sentido. Hay consecuencias. Bien, nosotros exportamos carne y es algo bastante sensible y complejo. Nosotros exportamos carne e importamos requisitos, exportamos carne, importamos sensibilidad, exportamos carne, importamos pretensiones de autosuficiencia de otros países. Nosotros exportamos carne e importamos la sensibilidad de una madre que le quiere dar de comer a su hijo un alimento que es seguro. Entonces, nosotros tenemos que contextualizar que las cosas que nos pasan a nosotros no le pasan a todo el mundo. Y nos pasan a nosotros porque vendemos un producto que es súper sensible. Sensible desde lo nutricional y sensible desde lo político. Entonces, cuando nosotros vemos esta nube de puntos, cada punto representa un tipo de producto. De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, hay 99 tipos de productos. Carne es el capítulo 02. Cuando las Naciones Unidas calculan todos los aranceles que se cobran de todos los países a todos los productos, termina concluyendo que los productos más gravados con impuestos es la carne y los lácteos. Entonces es un producto sensible políticamente. Los países quieren reservarse algún núcleo de protección propio, un núcleo de producción propia para tener autosuficiencia. Y esos son aranceles y esos son impuestos. Y eso lo ven en el eje
horizontal. En el eje vertical pueden ver requisitos técnicos. Esto refiere a la sensibilidad en lo que tiene que ver con la seguridad del producto. Uno no pone un frigorífico hoy y mañana manda un contenedor de carne a China. No funciona así. No lo puede hacer así. Porque los chinos evidentemente quieren garantías y quieren controles y quieren seguridades. Y toda esa intensidad en la seguridad lo vemos en el eje vertical. ¿Cuál es la conclusión de esta gráfica? Que estamos en el rincón donde es sensible, en el vertical y en el horizontal. Entonces, vuelvo al punto. Es un activo, lo hemos construido entre todos, es un activo valioso, es un activo delicado. Es desafiante trabajar ahí y mantener el buen nivel ahí arriba. Cuando nosotros exportamos exitosamente, nosotros podemos ver que es un esfuerzo, digámosle, multicapa, es un esfuerzo complejo de un montón de actores que son diversos. Quizás no todos entendamos bien lo que hace el otro, pero nos necesitamos a todos todo el tiempo. En la base está la apertura técnica de los mercados. El Ministerio de Ganadería, la Autoridad Sanitaria tienen que lograr abrir los mercados. ¿O no? El Ministerio de Ganadería tiene que lograr abrir los mercados. Después puede haber otro tipo de requisitos técnicos. Por ejemplo, si uno quiere atender a un público religioso particular, tiene que dar con el requisito kosher o tiene que satisfacer al requisito musulmán que se llama halal. O sea, hay un conjunto de requisitos que son binarios, 0, 1, que está en la base de la pirámide. Pero ahí no termina la experiencia. Uno tiene que lograr una condición arancelaria positiva, está compitiendo con países que tienen tratados de libre comercio bastante profusos. Los impuestos son importantes, evidentemente. Y arriba el marketing, sobre lo cual vamos a hablar un poco después. Pero a lo que voy. Nosotros precisamos que todo esto funcione a la vez. Y si tenemos un incidente en un mercado, cambiar a otro no es indistinto, no es que todo vale lo mismo. O sea, estar en la situación en la que estamos, hemos invertido un montón de activos específicos, hemos construido reputaciones, hemos hecho un montón de esfuerzos que a la hora de tener incidentes, esos incidentes se vuelven costosos porque nos cuesta mucho estar donde estamos. Entonces, una metáfora. Acceso sanitario, nosotros queremos entrar al mundo, el mundo está detrás de una puerta y para abrir esa puerta necesitamos llaves. La primera llave es la del acceso sanitario, o sea, sin esa llave todo se nos vuelve imposible. Entonces, la primera llave para llegar al mundo es el acceso sanitario. El acceso sanitario, entrar al mercado es un proceso de una alta complejidad, esto podría profundizar Servicios Ganaderos perfectamente en detalle, y esta diapositiva de alguna manera pretende ordenar algo que quizás nunca suceda así. O sea, porque cada apertura de mercado, cada caso es un caso. De alguna manera se puede definir esta etapa, este mapa de 12 etapas. ¿Cuánto demora esto? Sabemos cuándo termina, o no. Pero nosotros sabemos que hay mercados que se abren súper rápido. Podría poner como ejemplo El Salvador el año pasado, que fue un intercambio documental bastante sencillo y capaz que en 2 meses ya estábamos y nos salteamos un montón de etapas. Hay mercados que se abren en 14 años. Nosotros con Indonesia estamos trancados en el tercer eslabón hace más de 2 años. Con Vietnam estamos ahí hace más años aún. Entonces hay mercados que salen muy rápido y hay mercados que salen muy lento. Se pueden imaginar que a nosotros los que nos interesan son en general los que salen más lento, porque son los más exigentes. Voy a terminar el razonamiento. Son los más exigentes. Hay menos competencia, llegan los exportadores más sofisticados, ahí se consiguen mejores precios. Entonces son como las dos caras de la moneda, no es que seamos masoquistas, que nos gusta lo difícil por lo difícil, pero hay un encanto por ahí detrás. Entonces, este proceso es engorroso, es complejo y de alguna manera tener un incidente nos obliga a reeditar este proceso. Nosotros afortunadamente zanjamos este proceso con la gran mayoría de los países. Hoy en día yo diría que con interés activo nos faltan 3, 4. Pero tenemos un montón de países abiertos que si nosotros tenemos una interrupción, algo de esto vamos a tener que volver a hacer. Con el tiempo que lleve eso, con el daño material que eso lleve. Vamos a hablar un poco más de cuestiones sanitarias, pero lo voy dejando por acá. En segundo lugar, lo arancelario. Bueno, si nosotros tenemos un incidente con un país, bueno, no es que uno puede ir, no sé, elijo un país que está cerca, elijo un país que tiene la bandera con los mismos colores y lo sustituyo. Hay condiciones inherentes a los países que nos dejan... Nosotros vemos el mapa y pensamos que hay 200 países, no hay 200 países, por razones arancelarias, por ejemplo, razones comerciales, etcétera, pero no hay 200 países. Por ejemplo, uno dice, bueno, tenemos un incidente con China, nos vamos a Japón. Bueno, el arancel de Japón es 3 veces superior al de China.
Es por alguna razón, por defecto, por la cual no estamos en China, en Japón en primer lugar. Nosotros Japón hoy lo tenemos abierto y el 2% de la carne exportada a Japón. Hay un montón de cosas para meter en el análisis, para incorporar al análisis, para entender por qué estamos acá y por qué no estamos allá. Y para entender por qué no todos los mercados son sustitutos de todos los mercados. Los aranceles son unos de ellos. Que nosotros estemos activamente expuestos a China, a Estados Unidos y a Europa es porque el arancel por defecto de China de alguna manera está en 12% y en Estados Unidos y en Europa hay cuotas que dejan un arancel manejable. Esa es parte de la razón que explica eso también. Y esa es parte de la razón que si el día de mañana tenemos un incidente va a haber consecuencias porque la alternativa no va a ser exactamente igual de buena. En tercer lugar, acceso comercial, digámosle metafóricamente, a el marketing. Nosotros no es lo mismo, o sea, uno vende carne en la medida que se intenta alejar del commodity y llegar al producto especializado, empieza a invertir en activos reputacionales de alguna manera. El elemento país de origen es importante, esto lo medimos en todos los mercados, pero este es el ejemplo de China. ¿Por qué razones los chinos eligen carne importada? Aparece en tercer lugar el país de origen como un elemento relevante. ¿Cuál es la reacción de esto? Que INAC en particular, pero los INAC del mundo en general, invierten de a millones de dólares en visibilizar la marca país en cada mercado. Entonces, por ejemplo, en China nosotros tenemos el 40% de nuestro presupuesto de marketing hace varios años. Son millones de dólares anuales invertidos en activos reputacionales. Si nosotros tenemos un incidente en este mercado y vamos a un segundo mercado, ese activo reputacional no le podemos dar por descontado que va a ser el mismo. Y esto que aplica a nivel país, aplica a nivel corporativo. O sea, las empresas también hacen su esfuerzo para presentar a sus empresas, para presentar a sus marcas, para generar relaciones con el consumidor final, relaciones con el importador. Nosotros tenemos empresas que son familiares, que quizás haya una tercera generación ahora mismo en la administración que le están dando una tercera generación de un importador. Entonces, nosotros no podemos tener la inocencia de pensar que vamos a encontrar eso en todos los mercados y que eso se sustituye el lunes para el martes. Bueno, y acceso técnico como una capa más de complejidad para entrar a los mercados. Está en los temas religiosos, hay normativas medioambientales que pueden ser obligatorias o todavía no, o puede ser un requisito del importador, puede certificarse a nivel oficial, a nivel privado. No quiero abrir todo este abanico de complejidad, pero quiero reforzar y volver al punto de que no todos los mercados son iguales y que hay un valor específico en tener cierta experiencia y haber desarrollado cierto expertise en atender a algunos clientes. Ese era el primer punto que quería dejar. El segundo punto, respecto al potencial impacto de los incidentes o consecuencias de los incidentes, me quiero detener en una cuestión que es como la simetría de la situación que tenemos nosotros con los mercados. De vuelta voy así brutalmente a la conclusión. Para nosotros la exportación y para nosotros los mercados de importación son fundamentales y los necesitamos como el agua. En sentido contrario, quizás nuestros clientes puedan vivir sin nuestro abastecimiento algunas semanas, algunos meses. Eso también lo tenemos que tener claro. Y respecto a las dinámicas, algún comentario final sobre cómo podría funcionar hacia adelante un incidente en el lamentable caso de que lo tengamos. Primero, reforzando el punto que decía Lady, Uruguay exporta el 80% de lo que produce. Entonces, cuando nosotros tomamos referencias y nos comparamos y leemos prensa extranjera, por ejemplo de nuestros vecinos, no nos podemos olvidar que ellos atienden al 80% de su producción en el mercado interno, al 70% de su producción en el mercado interno. Entonces, si ellos pierden un mercado, no pierden el otro 30% y de repente con el mercado interno y otro mercado capaz que arreglan y no se nota tanto. Nosotros estamos bastante sobreexpuestos a la exportación y la capacidad de absorción que tenga nuestro mercado interno de atender incidentes es más bien acotada. Y esto no lo podemos perder de vista. Nosotros sí tenemos decenas de mercados abiertos y es logro de todos, particularmente del Ministerio de Ganadería, de los privados, de los frigoríficos. Es una situación notable. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que estamos en todos lados, pero estamos en 3 lugares. Está todo abierto, pero el 85% de la exportación va a 3 mercados. No es lo mismo perder Trinidad y Tobago que perder China. Lo tenemos que tener presente. Y evidentemente estamos mucho más expuestos a perder los mercados que más utilizamos. Entonces también se da esa situación. Vuelvo al punto que ya les reiteré. No todos los mercados tienen los mismos precios, no todos los mercados llevan el mismo volumen. O sea, uno no puede sustituir un mercado grande con uno pequeño. Nosotros también, esta estructura de mercados de alguna manera atiende, esto lo vamos a profundizar después, esta estructura de mercados atiende al hecho de que hay que compensar. Compensar es que uno faena el animal y tiene que vender todos los cortes. El mercado interno llevará
bueno, con cierta intensidad pulpón, colita de cuadril, asado y con el resto. Y ahí está el resto. El resto está en China, el resto está en Europa, el resto está en Estados Unidos. Tenemos un incidente en China. Bueno, notable. Voy a Estados Unidos. Más o menos. Porque nosotros en China estamos vendiendo un montón de carne con hueso que Estados Unidos no llega. Empiezan a pasar esas cosas. Tengo un incidente con Japón. No puedo vender más la lengua en Japón. Bueno, ¿yo a dónde la vendía antes? Sí, lo vendía en Rusia o en Hong Kong. Está notable. Ahí vale un tercio que el valor de Japón. Pasan estas cosas todo el tiempo. Entonces, esta estructura no es casual, tiene su racional y es importante entender que no todo sustituye a todo. En cuarto lugar, me gustaría volver a destacar el tema de las relaciones personales y corporativas, que se construyen con el tiempo, las reputaciones se construyen, la confianza se construye. Tenemos un incidente el lunes, el martes hay que tocar otra puerta y llamar a un desconocido y a ver cómo arreglamos. No es lo mismo. Inversión en marketing público y privado. Y después los aranceles que de vuelta generan ciertos centros de gravedad y nos dificultan movernos a otros lugares y hacen que esta estructura sea una estructura de hecho racional y que optimiza la rentabilidad de nuestra ganadería. Voy un poco más profundo en conceptos presentados anteriormente. Esto es un poco lo que hacen los frigoríficos de alguna manera cuando faenan, la famosa industria al revés, o sea, tienen una materia prima que es el ganado y tienen centenas de productos, al revés de por ejemplo, automotriz que tiene centenas de insumos y hace un auto. Entonces, ellos tienen que tener activos centenas de líneas de producto que tienen que resolver con decenas de clientes y esas decenas de clientes están en distintos países del mundo. Y en el caso de Uruguay, cada animal nuestro tiene que ser elegible para todos los mercados a la vez. Nosotros si estamos teniendo una situación con algún mercado en particular, uno no puede decir, bueno, dejo de faenar los animales que van a ese mercado para especializarme en otro mercado. No, nosotros faenamos animales y le vendemos a todos los mercados. Entonces todos nuestros animales tienen que estar impecables para todos los mercados. No sé si me explico. Entonces, otra contracara a esto es que si a nosotros nos llaman la atención de un mercado porque detectaron algún residuo, perfectamente nos podrían llamar de otro porque es el mismo animal. Entonces, eso es un poco la situación general en la que estamos. No hay mucho lugar para donde esconderse ni hay muchas alternativas. Nosotros tenemos que lograr que todos los animales sean elegibles para todos los mercados. Ese es nuestro destino. Después, el punto, digamos, anticlímax de la presentación. Nuestros clientes tienen alternativas. Nosotros no podemos pensar que nos vamos a ir a sentar a negociar con ellos de una posición de fortaleza y de abrirme mañana el mercado. Primero que nada, tienen la alternativa de la producción doméstica. Si nos pensamos en la Santísima Trinidad, China, Europa, Estados Unidos, son mercados que a veces nos olvidamos y hablamos de la competencia y cómo está Australia. Son mercados principalmente de carne doméstica. Entonces, no hay una necesidad nutricional de que si no está la carne uruguaya, la gente no come. Primero que nada, producción doméstica. Después hay, evidentemente, una masa de importación de otros orígenes que es muy relevante. Y la carne uruguaya, como máximo, ocupa el 2% del total. En estos tres mercados, que son nuestros mercados donde somos fuertes. Entonces, nosotros tenemos 1%, 1% y 2% en los mercados donde somos enormes. No podemos perder esto de relevancia. Nuestros clientes tienen alternativas y cada vez más alternativas. Nosotros vemos que, vamos a decirlo con nombre y apellido, Argentina, Brasil, Paraguay están ocupando cada vez más espacios en cada vez más mercados. Eso tiene su lugar. Nosotros vemos que la cantidad de establecimientos que pueden exportar carne a China en América del Sur se ha duplicado en los últimos 5 años. Uruguay antes tenía 20, 25 establecimientos habilitados cuando había 70. Nosotros ahora tenemos 20, 25 establecimientos habilitados cuando hay 160. Todo esto hace al contexto de la toma de decisiones de todos los involucrados. Bien, para terminar, ¿qué pasa si perdemos un mercado? Primero, vamos a hablar un poco de cómo funciona el negocio de la industria de los frigoríficos, que es el eslabón que nos conecta con el exterior. Esto es de alguna manera información que presenta la consultora Exante, lo presentaron en el Prado este año. De hecho, fue una consultoría contratada por las cámaras de la industria frigorífica y por ADIFU, tomando la información de los balances auditados de los frigoríficos, Auditoría Interna de la Nación. Nosotros vemos que los frigoríficos tienen ingresos, evidentemente hay gastos y hay una rentabilidad.
¿no? Esa rentabilidad, vamos a decirle EBITDA, que es una sigla en inglés, es una rentabilidad operativa, llamémosle. Una rentabilidad de ventas menos costo de ventas. No estoy contando los impuestos, no estoy contando los intereses, porque no me quiero detener en si un frigorífico está con un beneficio impositivo, no me quiero detener si un frigorífico se financió internamente, no me quiero detener. Esto es operativo. Y el resultado operativo de un frigorífico que tiene ventas por 100 es que tiene un resultado operativo de 3. Y con ese 3 tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar las deudas que haya contraído para ser quien es, tiene que amortizar, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces es 3, o sea, lo que el empresario de la industria frigorífica en un año promedio, los últimos 20 años, es una cifra menor al 3%. Referencia. ¿Qué pasa en el resto de los gastos? Por novillo tipo, que es un indicador que publica INAC, nosotros sabemos que la parte del león de los otros gastos es la hacienda. Eso lo sabemos con claridad, está publicado todas las semanas. Los otros gastos no son públicos. Se maneja indicativamente que el principal gasto de la otra categoría es remuneraciones y masa salarial. ¿Tá? Entonces, ahí están los tres jugadores. Está la hacienda, remuneraciones, masa salarial, los trabajadores, rentabilidad de la industria frigorífica, en la columna de la derecha, en la izquierda, los ingresos como un bolsón genérico. ¿Qué pasa si se pierde un mercado? Vamos al escenario que un establecimiento tiene un incidente y un mercado de importación suspende a un establecimiento. Si suspenden un establecimiento, ese establecimiento tiene dificultades para comercializar algunos productos del animal que vimos anteriormente, que tenía banderitas de distintos colores. Bueno, hay algunos productos que ya el mejor mercado lo perdió. Eso hace que su columna de ingresos caiga. Sin embargo, la columna de la derecha puede ser que no se mueva mucho, porque en el mercado de Hacienda y los otros competidores de este frigorífico tienen todos los mercados abiertos, podrían mantener su poder de compra en la Hacienda. ¿Se explica lo que estoy diciendo? Entonces, si hay 20 frigoríficos en Uruguay, 20 establecimientos, y hay uno de esos 20 que se queda sin vender al mercado X, ese uno de 20 tiene que ir al mercado de Hacienda a pelear con una mano atada a la espalda. ¿Cuál es el destino de ese frigorífico? Vemos que se puede extinguir la parte verde y después tiene que elegir si trabaja pérdidas unos meses para atender a los clientes preexistentes o si de hecho interrumpe su actividad. Si interrumpe su actividad, ¿qué pasa? Supongamos de vuelta que hay 20 establecimientos y que, simplifiquemos, todos los establecimientos tienen la misma faena. Todos los establecimientos tienen un 5%. ¿Cuánta gente trabaja en ese establecimiento? 300, 400, 500 personas. Efecto directo, indirecto e inducido. ¿Qué pasa en ese pueblo del interior donde se el frigorífico? ¿Qué pasa con el supermercado? ¿Qué pasa con los que venden servicios en la zona? ¿Qué pasa con? Entonces, eso es a lo que nos exponemos en caso de que un frigorífico tenga un incidente. Escenario B, suspensión país. Todo el Uruguay se queda sin un mercado. Ahí la situación del frigorífico peleando con la mano en la espalda no es tal porque está todo el mundo en la misma situación. Se genera una, digámosle, democracia. Todo el mundo vuelve a estar en la misma situación de vuelta. Bajan los ingresos, baja la columna de la izquierda. Hay que ver cómo se acomoda la columna de la derecha. Y de vuelta, hay tres candidatos. Tenemos a la industria frigorífica, a la hacienda y tenemos a los trabajadores. Entonces, ese es el tipo de cosas a las que nos exponemos cuando hablamos de suspensiones a nivel país. Conclusiones, para terminar, lo que ya he dicho y repito. En primer lugar, el acceso al mercado es algo delicado, complejo de construir, es valioso, es importante protegerlo. Y en segundo lugar, los incidentes no son inconsecuentes, los incidentes efectivamente tienen consecuencias que sería positivo poder evitar. Muchas gracias.